Hola chicas y chicos, espero que estén estupendamente bien. Hoy les traemos un resumen de un anime que está haciendo tendencia. Este anime es Shangri-La Frontier. Así que sin más preámbulos, comencemos. La historia comienza en Japón, en una sociedad un poco avanzada, ya que han podido crear los juegos de realidad virtual, Inmersión Total, en el cual nuestro protagonista es un chico llamado Rakuro Hisutome, que al parecer es un experto jugando videojuegos extremadamente malos, tanto que están apodados juegos basura. A este chico le apasiona jugar este tipo de videojuegos, ya que debido a sus problemas le es más difícil pasarlos y le crea esa satisfacción. Un día por fin terminó un juego realmente malo y además muy largo, llamado Faeria, el cual le costó mucho terminarlo. En la escuela tenemos a una chica llamada Rei Saiga, que al parecer está enamorada de Rakuro, pero nunca ha podido entablar conversación con él. Rei va todos los días a la tienda de videojuegos de Mana y Wakami, a la cual también suele ir Rakuro. Rei suele ir con la esperanza de encontrarse allí a Rakuro y poder hablar con él, pero casi nunca está, ya que es complicado por lo ocupado que está pasándose videojuegos. Entonces el mismo día que Rei fue, Rakuro también asistió, ya que iba a buscar un nuevo videojuego que le entusiasmase. Rei, sorprendida al verlo, se esconde de vergüenza, a lo que Mana se ríe de ella. Rakuro le cuenta a Mana sobre el juego que ya se pasó y que no sabe qué jugar ahora. Esta, sabiendo que Rei jugaba a Shangri-La Frontier, se lo recomienda, ya que este juego es top mundial. Es la gran obra maestra de la mejor compañía desarrolladora de videojuegos en inmersión total. Rakuro, impresionado, decide probar este juego, ya que cree que es hora de probar juegos geniales en vez de los juegos basura a los que está acostumbrado a jugar. Una vez en casa, decide investigar un poco sobre el juego y ve que las críticas son totalmente positivas, por lo que de una vez y por todas entra al juego. Al iniciar, Rakuro debe crearse un avatar, que para sorpresa hacia él podría elegir un montón de rasgos para su avatar, por lo que primeramente escoge la opción de habilidad principal, que será luchar con 2 espadas. En segunda opción, debía elegir su ocupación, por lo que elige vagabundo, debido a la gran suerte este adquiere al inicio del juego. Rakuro es alguien a quien no le gustan las armaduras, por lo que decide vender todo el equipo inicial y así tener más dinero inicialmente. Con esto debe crear el aspecto de su avatar, que será con una máscara de pájaro azul, alto y musculoso. Una vez hecho esto, decide empezar su aventura en este mundo. Al iniciar, por haber escogido ser vagabundo, aparece en un bosque cerca de la ciudad inicial, por lo que puede luchar contra monstruos nada más al aparecer. Primeramente es atacado por un goblin que fácilmente derrota y sube de nivel. Este le dropea un hacha de piedra, e instantáneamente aparece otro monstruo, pero mucho más veloz. Este es un conejo con un cuchillo rojo bastante potente. Rakuro no tendría problemas, ya que su personaje contaba con mucha agilidad, por lo que esquivó sin dificultad sus ataques y con un contraataque lo derrota. Rakuro, decepcionado por no haber conseguido el cuchillo del conejo, decide seguir buscando alguno para conseguir dicho objeto. Tras haber estado un buen rato cazando, Rakuro ya había subido muchos niveles. Además, había conseguido 2 cuchillos rojos de los conejos, que al parecer eran bastante raro conseguirlos. Solo tenías un 5% de probabilidad de conseguir este objeto al matar al conejo. Terminando esto, decide ir a la ciudad inicial, pero ya se había alejado demasiado, por lo que decide ir a la ciudad de Secondale, la más cercana a él. Para su sorpresa, antes de poder entrar a Secondale, un jefe de área le esperaba en un puente. Este era la gran serpiente voraz, un jefe que por recomendación debías atacarlo en grupo de 3. Rakuro era muy engreído debido a su experiencia en juegos, así que decide enfrentarlo. Empezando el combate, Rakuro se equipa con sus dagas iniciales y gracias a su agilidad esquiva todos los movimientos. Pero cuando decide asestar su primer golpe, su daga se rompe debido a la dureza de las escamas de la serpiente, lo que le lleva a utilizar los cuchillos rojos de los conejos. Con estos cuchillos le causa daño a la serpiente, lo que le causó más confianza. Pero en un momento de confianza para este, la serpiente le lanza veneno, el cual le causará daño cada 10 segundos.
Rakuro, con el HP que contaba, solo le quedarían 4 minutos para poder matar a la serpiente y escapar hacia la ciudad para poder dormir en una posada y hacer checkpoint. Decidido esto, Rakuro empieza a atacar con todo, hiriendo una parte de la serpiente y atacando continuamente en la herida. Pero se vuelve a confiar y esta la lanza hacia arriba dejándolo indefenso. Pero supo contrarrestar el ataque de la serpiente y le asesta con el cuchillo en todo el ojo y consigue matarla. Terminado esto, debe correr a máxima velocidad hacia la ciudad de Secondale, en donde en la puerta había 2 chicos hablando. Estos, sorprendidos del hombre con cabeza de pájaro que viene corriendo hacia la puerta, quieren atacarlo, pero uno se percata de que es un jugador por la etiqueta de su nombre, y sabiendo que en la entrada hay una serpiente, este le dice dónde está la posada para que Rakuro pueda hacer checkpoint. Una vez hecho el checkpoint, Rakuro muere por el veneno, cosa que no sería problema, pero recibe una penalización por muerte y decide salir del juego por las horas que ya lleva. Al día siguiente, Rei, que era ya una jugadora experimentada y de gran nivel en este juego, comienza a buscar a Rakuro para poder hacerse su amiga en Shangri-La. Para sorpresa de esta, él no se encontraría en la ciudad inicial, y tras preguntar por varios sitios, tampoco lo encontraría. Volviendo a Rakuro, al día siguiente, cuando entró de nuevo al juego, decide ir a comprar nuevas armas y una armadura para que la gente no lo vea desnudo por ahí. Primero fue a comprar la armadura. Ahí compró la más barata de la tienda, hecha de piel de sapo de lodo. Acto seguido, se dirige a la tienda de armas, donde ninguna espada le termina de gustar. El herrero le dice que puede forjarle una a su gusto si éste le trae los materiales. Así decide ir a conseguir los materiales necesarios. Una vez en el pantano de lodo donde se encontraban los minerales de hierro, empezó a picar y picar, pero solo encontró 2 minerales de hierro entre tantas rocas, por lo que siguió y siguió. Acabado el día, consiguió muchos minerales de hierro, así que fue a la herrería. El herrero, sorprendido por todos los minerales de hierro que obtuvo, le enseña las armas que puede fabricarle. Pero para sorpresa del herrero, Rakuro había conseguido un fósil del pantano sin haberse dado cuenta. El herrero le dice que puede fabricarle una gran arma con este mineral, a lo que Rakuro elige el modelo, que serán dagas cortas del lago. Unas dagas bastante poderosas y que podría reparar y mejorar con el tiempo. Conseguidas sus nuevas armas, sale de la herrería cuando ya se había puesto el sol. Y por la noche aparecerían monstruos mucho más fuertes y poderosos que en el día. Rakuro decide salir por la noche a pelear con estos monstruos para poder subir más de nivel y conseguir más ítems. Mientras tanto, Rei ya había buscado todo el área de principiantes y no encontró a Rakuro, por lo que decide ir a Secondale. Una vez de noche, Rakuro fue al mismo lugar donde estaba buscando los minerales, y allí estuvo un buen rato batallando con un goblin de gorro rojo. Este era mucho más poderoso que los goblins del bosque, los cuales derrotaba con un solo golpe. Inesperadamente aparece una entidad que elimina a todos los goblins con su presencia, el cual hace temblar verdaderamente a Rakuro. Este monstruo es un monstruo especial llamado Lycaon, pesadilla del ocaso. Lycaon pertenece a un grupo de bestias especiales, las cuales forman un grupo de 7 bestias distintas, llamados los 7 Supremos. Lo que las distingue del resto es que solo existe un ejemplar de cada bestia, y nadie antes ha derrotado a ninguna. Además, solo 4 de estas han sido vistas. Y para sorpresa, es muy difícil encontrarlas. Rakuro decide que se enfrentará a esta bestia para medir sus cualidades. Comenzando esta batalla, Rakuro ataca constantemente a la bestia, al mismo tiempo que esquiva sus ataques gracias a la nueva habilidad adquirida de desvío perfecto. A pesar de golpear con muchos ataques críticos, esta bestia no sufre ningún daño, lo que cansa a Rakuro a la vez de que debilita a su equipo. La bestia empieza a atacar más en serio utilizando una habilidad de teletransporte, que hace que sea mucho más difícil esquivar para Rakuro, que a pesar de esto sigue atacando con firmeza, consiguiendo asestar un golpe crítico en el ojo, pero por desgracia no pudo causarle daño a la bestia, a lo que ésta responde con un aullido que paraliza a Rakuro, y acto seguido le arranca las piernas. Rakuro queda en el suelo derrotado y con solamente 1 de HP. Este le dice a la bestia que no se le ocurra ser derrotada, ya que él decidió que acabaría con ella y sería el jugador que derrotaría a la bestia del ocaso Lycaon. Dicho esto, la bestia lo ataca y lo mata.
Terminando el combate y siendo derrotado, Rakuro vuelve a la posada, la cual es su checkpoint. Y para sorpresa de este, la bestia le impuso una maldición al haberlo derrotado. Esta maldición consistía en que no podría utilizar armaduras encima de dichas marcas, además de espantar a los demás monstruos de bajo nivel, forzando a este a enfrentarse solamente a los monstruos fuertes. Tras haber peleado toda la noche, este ya era nivel 28 y decide repartir los puntos entre sus habilidades. Revisando esto, se percata de la aparición de un conejo blanco que iba vestido muy elegante. El conejo Vorpal sale corriendo y Rakuro decide salir tras él pensando que puede ser un tipo de misión, a lo que este se mete en la puerta que él mismo crea, la cual se llama Invitación al Mundo de los Conejos. Esta será una misión secundaria que no se sabe ni cuándo se desarrollará. Con esto decide entrar en la puerta aceptando dicha invitación. Al entrar el conejo empieza a hablarle diciéndole que lo conoce por haber enfrentado a la bestia Lycaon y que ha despertado su espíritu Vorpal. Este conejo le dice que le siga al castillo de Rabbitusa, donde deberá hablar con el jefe. El conejo se presenta y dice que se llama Elim y procede a guiar a Rakuro hacia el castillo. Una vez en el castillo, Elim le dice que nadie antes de los jugadores ha entrado a este, por lo que Rakuro decide investigar cuando se desconecte. Una vez en la habitación del jefe, Rakuro se encuentra con un conejo de apariencia de jefe yakuza, lo que intimida un poco a nuestro protagonista. El jefe de los conejos se llama Visage, rey de Rabbitusa. Este le dice que está sorprendido por sus habilidades y que quiere entrenarlo. Rakuro acepta sin pensarlo mucho, y Visage le asigna de compañero a Elim, que siempre estará con él. Una vez asignado su entrenamiento, Rakuro se desconecta para investigar sobre esto, a lo que no encontró respuestas sobre el castillo ni sobre el jefe Visage, pero sí sobre Rabbitusa, lo que le lleva a la conclusión de que esta misión solo ha sido asignada a él por enfrentarse a los Lycaon, lo que nos deja con muchas sorpresas en tan pocos capítulos. Este anime está siendo una locura y contará con 24 capítulos. Espero que les haya gustado este pequeño resumen. Yo me despido y nos vemos la próxima.